Comenzamos con Renfe, que ultima la recuperación de 6 de los 10 trenes de la serie 490, conocidos como Alaris, jubilados hace 10 años. Unos convoyes que prestaban servicio entre Valencia, con Madrid y Barcelona y que fueron apartados en 2013 tras detectarse fisuras en los bogies. Un proceso de reforma profunda que lleva varios meses en marcha y que recuperará estos convoyes para servicios de media distancia, todo con un coste de 12 millones de euros, aunque de momento sin dar ni fecha exacta para volver, ni tampoco en qué rutas lo harán. Y más trenes que esperamos con ganas, los 79 cercanías que Renfe ha comprado a Stadler y que espera poner en servicio en 2025, unos trenes con capacidad para casi 1000 viajeros por convoy y que están fabricando en la planta de la compañía en Valencia, donde Renfe ha destinado casi 1.500 millones de euros. La certificación comenzará en 2024 con los dos primeros convoyes y una vez pasado este trámite se iniciará la producción en serie de las 77 unidades restantes, entregando a Renfe 2 trenes cada mes a partir de 2025. Una Renfe que ya ha vendido, ojo, 500.000 de billetes con los anunciados descuentos para jóvenes de este verano, y que por cierto quiere registrar la marca AVE para evitar confusiones con otros servicios de alta velocidad como los de Wigo Irio y evitar que se use como término genérico para referirse a la alta velocidad. Y una de las obras más importantes en ejecución ahora mismo en España, la macroestación de La Sagrera, en Barcelona, tiene fecha para otro de sus esperados hitos, la circulación de los primeros trenes de alta velocidad por su interior, cuya fecha se ha fijado para finales de 2024, aunque por solo una vía, y ya a finales de 2025 o primeros de 2026 lo harían en doble vía. Eso sí, que nadie descorche todavía el cava porque hablamos solo de circulación, no de parada, y la apertura de la estación para dar todos los servicios no tiene todavía fecha. Esta misma semana abordaremos los detalles de la marcha de esta obra en un vídeo del canal. Y a pocas semanas de conocerse el veredicto en el juicio del accidente del Albion and Grois, la Agencia Ferroviaria Europea ha declarado que no puede haber sistemas tan vulnerables al error humano, una afirmación muy contundente que demuestra las tremendas negligencias que desembocaron en un accidente que en condiciones normales nunca debió producirse. Y estos días Adif ha asegurado que invertirá la contundente cifra de 1.000 millones en el corredor mediterráneo en este año, focalizado en diversas actuaciones. Una información que tenéis en un vídeo del canal de ayer mismo, viernes al detalle. Y otro avance clave estos días ha sido la elección final de cómo será el soterramiento y la estación de alta velocidad de Almería, una actuación que movilizará 250 millones de euros y que prioriza el descarte de la ampliación de la intermodal, pero contiene un aparcamiento subterráneo para la puesta en valor de la antigua estación, despejando espacios de conexión con el parque. Unos trabajos que cambiarán por completo la capital almeriense y que, te recuerdo, tienes en varios vídeos del canal. Y una de las grandes dudas que había en el corredor atlántico se ha despejado estos días, y es que parece que ya se da por zanjado que la conexión entre las principales ciudades de Portugal y Madrid se hará por Salamanca y Badajoz, y ya se descarta Zamora, a pesar de las crecientes presiones que hemos visto en los últimos tiempos en ambos lados de la frontera para impulsar una posible unión entre Oporto y Madrid por Zamora. Otro detalle es que desde el corredor atlántico no se proponen realizar impulsos a la ruta de la Plata por considerarse que tendría poca demanda. Si bien esto no significa que este proyecto se congele, de hecho, curiosamente, horas después de estas afirmaciones conocíamos que ha salido a licitación el estudio de viabilidad de la Ruta de la Plata, concretamente el tramo que habría que reconstruir en Plasencia-León, todo con un coste cercano al 1 millón de euros y donde llama la atención su duración, 2 años, 24 meses que tendremos que esperar para saber si la cosa tira para adelante o se queda en dique seco. Te recuerdo que tienes un vídeo en el canal esta misma semana hablando de estos detalles. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Y atención Extremadura, porque se ha desvelado que una vez llegue la electrificación del tramo convencional entre Navalmoral de la Mata y Humanes,
Los trenes podrán llegar al máximo de su velocidad en tierras extremeñas. Además, una vez entre en servicio la electrificación del tramo de altas prestaciones, que se inauguró justo hace un año, se podrá aumentar algo la velocidad y se espera añadir algún tren extra diario por sentido. Por ahora siguen sin anunciarse fechas para esa esperada novedad, aunque deberían faltar pocos meses, y siguen los trabajos en el bypass de Mérida. Eso sí, la electrificación del tramo toledano todavía va para largo, en torno a 3 años. Y hay novedades en Asturias, pues la formación de maquinistas para los futuros trenes que utilicen la nueva variante de Pajares comenzará en septiembre, algo que se interpreta como la confirmación de su apertura para noviembre. También en septiembre el Ministerio de Transportes espera terminar el tercer carril de la Y asturiana, así como la integración tarifaria de Renfe y FEVE, que entrará en servicio el 17 de julio con un único billete que bastará para utilizar ambas redes. Y de esta buena noticia a un jarro de agua fría, pues Adif ya habla del año 2030 para poder ver en funcionamiento la nueva terminal pasante de Atocha. El plazo de construcción fijado por Adif en estos pliegos de contratación del proyecto fija un plazo de ejecución de casi 7 años, más de lo que se esperaba inicialmente dada la complejidad de la actuación. Una información que te recuerdo tienes al detalle en varios vídeos del canal, uno de ellos además muy reciente. Vamos a Jaén, donde la Junta de Andalucía prevé retomar este mismo año la conexión ferroviaria Badollano-Linares con la red estatal, todo con un importe de algo más de 670.000 euros y un plazo de ejecución de las obras de 6 meses, actuación que permitirá conectar este ramal ferroviario con la línea Madrid-Cádiz, paralizado para adaptar un tramo de las instalaciones ferroviarias a una serie de condicionantes técnicos planteados por Adif. Nos vamos a Gran Canaria, donde, atención, el Cabildo ha solicitado al órgano ambiental la declaración de impacto del futuro tren entre la capital de la isla y Meloneras, un informe previo preceptivo para la construcción de la línea y sus elementos que se quiere iniciar en este mandato y de gran complejidad técnica, pero que cambiaría por completo la movilidad en gran parte de la isla y que, te recuerdo, también tienes información al detalle en un vídeo del canal junto con el otro proyecto ferroviario de las islas, el de Santa Cruz de Tenerife. Y atención, porque Palencia, con P, también se suma a la red de ciudades AVE que quiere un futuro soterramiento de vías en su área urbana. Concretamente, Vamos Palencia se ha quejado de que los grandes partidos no hayan movido ficha para esta actuación a pesar del visto bueno en 2010 y pide volver a encauzar este proyecto. No dejamos atrás los polémicos soterramientos, pues Valladolid ahora parece volver a la idea de tratar de soterrar las vías a su paso por esa ciudad tras el cambio de alcaldía, aunque hablamos de un proyecto muy complejo en una ciudad que ahora ve cómo comienza a estar muy próxima la nueva variante para mercancías que sacará estos trenes de la ciudad. Se ha anunciado que la mesa del soterramiento para impulsar este importante proyecto estará constituida en torno al 15 de este mes, como órgano fundamental, en el que las administraciones públicas y agentes sociales de la ciudad puedan respaldar un proyecto que pronto abordaremos en un vídeo del canal. Y parece que habrá jaleo en Cuenca en los próximos meses, pues la noticia sobre la suspensión judicial de la supresión de la línea entre Aranjuez y Utiel puede traer cola, ya que esta medida afectará directamente al plan por Cuenca, que podría quedar paralizado toda esta legislatura. Un plan que incluía medidas como mejorar la conexión de la estación de alta velocidad a las afueras, urbanizar la zona para conectarla al resto del casco urbano o la construcción de nuevos aparcamientos, aunque se confía que esto no afecte a las mejoras vía autobús de la ciudad Patrimonio de la Humanidad con esta estación de Fernando Zóbel. Muy pronto habrá vídeo en el canal hablando de la situación ferroviaria de esta ciudad y la provincia y también del plan por Cuenca. Y Wigo vuelve a ser noticia por otra incidencia, en este caso por un tren con más de 450 pasajeros que quedó atrapado en un túnel en Tarragona durante 4 horas y que tuvo que ser remolcado y por fin se reubicara al pasaje que iba rumbo a Barcelona. Otra incidencia más que evidencia el problema que tiene Wigo con su flota en España, que viene de dar servicio, recordemos, durante no pocos años en Francia y que está empañando sus buenos números. Tal es así que para evitar suspicacias futuras, la compañía ha compensado a estos viajeros con el doble de la cuantía de sus billetes.
Y Adif renovará las traviesas en diversos tramos de la línea de ancho convencional Sevilla-Huelva, unos trabajos en varios puntos del trayecto Alamillo-Benacazón, con el fin de aumentar la fiabilidad de la línea y mejorar los tiempos de viaje, con un presupuesto que ronda el 1.000.000 de euros y los 6 meses de ejecución. Y dos comarcas, los Monegros y los Pedroches, han reivindicado estos días recuperar o mejorar sus servicios ferroviarios. Concretamente en la línea Binefar-Lleida, donde pronto esperan poder reunirse con la Consejería de Territorio en el Gobierno de Aragón para saber si está dispuesta a seguir pagando sus trenes hasta Lleida, como se hizo hasta el año 2020 y que posteriormente se eliminó. Mientras que en Córdoba, donde a pesar de tener parada de incluso algunos trenes de alta velocidad, los Pedroches lo consideran claramente insuficiente y piden mejores comunicaciones. Veremos si son escuchados. Y atención, porque la Comunidad de Madrid prorrogará las ayudas para el pago del alquiler a los afectados de los hundimientos de la línea 7B de metro de San Fernando de Henares, comprometiéndose además con abrir un canal rápido de comunicación con los vecinos afectados. Ojalá sea el comienzo de una nueva etapa que acabe dando soluciones eficaces a los muchos afectados por este incidente, del que te recuerdo tienes una entrevista en el canal con uno de sus portavoces donde nos contaron al detalle lo ocurrido, los motivos del incidente y lo que piden al gobierno regional. Salimos a Portugal, donde ha arrancado la consulta pública de la línea de alta velocidad Oporto-Lisboa, la primera de su clase en el país vecino, en doble vía, electrificada y exclusiva para viajeros. La consulta pública estará abierta hasta el próximo 19 de julio de la primera fase, lote B, que comprende el tramo Soure-Aveiro-Oia, destacando que en el tramo final de la línea en su entrada en Oporto se contempla la construcción de un nuevo puente sobre el río Duero, situado aguas arriba del famoso puente San Joao. Pasamos al transporte urbano, donde en Madrid, como suele ocurrir, se está aprovechando al máximo la llegada de los calores para acometer muchas obras de renovación, en este caso en cercanías con Móstoles, Fuenlabrada o Coslada, viendo trabajos de mejora en sus estaciones y líneas para lograr un mejor servicio y con la menor afección posible a los viajeros. Y ojo, porque en Barcelona el Govern ha licitado tras mucho retraso la redacción del proyecto para prolongar la línea 1 del metro hasta Badalona, con la idea de que llegue antes del 2030. Un proyecto que unirá Santa Coloma con Badalona directamente, una prolongación que extendería una de las líneas más utilizadas del suburbano barcelonés, todo en una red de metro que sigue en su ambiciosa expansión y que pronto contaremos en un vídeo del canal. Y a los trabajos ya mencionados, aprovechando el verano, en Valencia se cerrará un tramo de la línea 1 hasta septiembre, concretamente el tramo entre las paradas de Torrent y Castellón, que estará cortado por obras de renovación y mantenimiento hasta el 31 de agosto. Y acabamos con CAF, que sigue sumando pedidos, esta semana con uno de trenes y autobuses en Italia por valor de 150 millones, concretamente para las ciudades de Cagliari, Nápoles y Palermo. Otra semana más con muchas cosas en las que poner el foco, y aquí te espero en 7 días para saber lo que acontece esta próxima semana. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.